Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el stand de Leamos Bajalibros en esta Feria del Libro. Estamos con Florencia Halfon Laxman, que ahora nomás nos va a contar un poco sobre su último libro, que es Fabio Vigente, lo editó Futurock. Florencia es periodista, ya había publicado en 2020 un libro que se llama La corrupción mata, que toca casos argentinos como la tragedia de Once, como Ecos, como Cromañón, y que se pregunta qué trama política o de corrupción hay detrás de esas tragedias. Pero ahora se ocupó, en este libro que acaba de salir, de Leonardo Fabio, un largo perfil sobre Leonardo Fabio. Quiero empezar preguntándote, Flor, vos apenas arranca el libro, contás escenas en las cuales tu papá cantaba en tu infancia, cantaba algunas canciones de Leonardo Fabio. Bueno, y hay algo de fibra íntima y de fibra hogareña que te acercó primero a ese personaje. Quiero que nos cuentes, por favor, un poco de eso y en qué momento se convirtió y por qué en materia ya de trabajo periodístico. Pensé que me ibas a preguntar en qué momento dejó de cantar, porque todavía no pasó eso. Muy En bien, los muy bien. eventos familiares sigue cantando. Bueno, en realidad sí, para mí toda la vida, sin saber que lo que él cantaba era Leonardo Fabio, pero toda la vida lo escuché y incluso me pasaba a mí, quizás a mis hermanos ya también de chicos, de ir caminando por la calle y de repente salía una canción, como era un momento, bueno. Y quizás en ese momento me daba pudor y ahora pienso hermoso. La verdad que divino. Y, y no tenía registro de quién se trataba y después con el tiempo se empezó a hablar, no solamente de escuchar sus canciones, se empezó a hablar de Fabio en mi casa y de lo que significaba y de anécdotas, incluso de algunos mitos que circulan en torno a anécdotas de Fabio. Y siempre fue un personaje para mi familia significativo en los eventos sociales y de conversación. Y pensando en... Yo tenía ganas de, si bien no tenía ganas de escribir un libro nunca más, porque se Eso sufre hace mucho. escribir un libro. Se sufre mucho, ¿no? Y además el primero lo saqué y al mes pandemia y no lo pude presentar nunca y bueno, en fin. Pero así todo pensaba que de qué modo podía yo participar de esta, no solamente de ediciones Futurock, sino de esta colección que se la ve tan colorida porque tiene un montón de libros muy coloridos que de otros tiempos y muy actuales, pero periodísticos, como Eva y las mujeres, de Julia Rosenberg, o hace poco salió el de Chile de Juan Elman, o el de Ernesto Pico sobre el litio. Y pensaba qué podía aportar yo a esa colección que fuera, lo digo en el mejor de los sentidos, pero un poco más liviano que el trabajo del primer libro, porque me había atravesado mucho y además son temas, bueno, que nos atraviesan hasta el día de hoy, entonces no quería meterme tan profundamente en algo así, que de hecho son temas que sigo trabajando y que trabajo en la cotidianidad, sino salirme un poco de los temas que yo laburo habitualmente. Y entonces una amiga, Natalia Páez, me dijo, y si pensás en Leonardo Fabio y su vínculo con el peronismo, y no sé bien qué dijo después porque yo dejé de escucharla, porque lo que empecé a pensar fue cómo no había pensado en Fabio antes, que me atraviesa completamente y que además en mi rol de periodista de información general lo puedo describir en todas sus facetas, porque en definitiva fue un personaje que fue muy popular en todos los ámbitos en los que participó y desde ese lugar había como un fenómeno para relatar desde la información general. Así que no fue tanto lo de Fabio y el peronismo, porque me parecía que había tanto para contar de todas sus pasiones y que además había varios libros que hablaban de alguna de sus pasiones, o del cine, o de la música, o de la militancia. Bueno, la militancia no tanto, pero que lo describen. Hay distintos libros, incluso el nuevo de Abal Medina también menciona alguna parte de la militancia de Fabio. Y entonces me parecía que estaba bien resumirlos en algún libro que vos decías, un perfil, para mí es básicamente eso. Y también lo pensaba como, porque hay un libro que sí podría uno pensar que, si bien es sobre todo su cine, lo recorre en todos sus ámbitos, que es el libro que Adriana Schettini escribe sobre Leonardo Fabio hace como 20 años, que es una entrevista que ella le hace a él y eso te permite conocerlo un montón, pero desde su descripción.
Y acá aparecen las descripciones de sus contemporáneos, de gente que lo conoció, de gente que lo quiso mucho y también de gente que no lo conoció, pero que hoy son artistas consagrados y que su arte fue muy significativo para ellos. Y, y bueno, con todo eso armé este libro. Ayer en la presentación que sí pudiste hacer de este libro en la feria, contaste que a Fabio, al contrario de otros referentes, no necesariamente del arte, también del deporte, tal vez Maradona nombraste, no se le achacaba tanto lo peronista desde la vereda opuesta. ¿Por qué crees que pasaba eso? Yo me encontré, y a partir te diría de la lectura de César González, el director, pues no se me había ocurrido tan así, y él me decía que quizás es comparable a Borges en ese sentido, en el sentido de que quienes leen a Borges y no son de ningún modo gorilas, no necesariamente hablan de esa faceta de Borges, o pueden hablarla, pero no en el contexto de hablar de su arte, como existe algo que va mucho más allá. Y en el caso de Fabio, al revés, pero pasa exactamente lo mismo. Yo me encontré con eso, con Susana Jiménez, con Mirta Legrand, hablando sin ningún prurito, sin ningún pero, sin ninguna objeción de la admiración que sienten por Leonardo Fabio. Y César me decía, bueno, en el universo peronista me parece que igual es más común, o quizás, no sé si la palabra que él usa es más generoso, pero lo que quiere decir es un poco eso, como pueden mirar más allá y disfrutar del arte de quienes son antiperonistas. Y que no pasa tanto al revés. Puede ser, porque incluso en el caso de Maradona, no solamente por su peronismo, su militancia, porque después hay quienes te dicen, no, bueno, Maradona como persona, como jugador, bueno, yo qué sé. Pero en el estricto caso de los artistas peronistas, quizás sí se hace. O si no se hace esa salvedad, se lo deja un poco de lado. Y me parece que en el caso de Fabio, y lo digo un poco al final del libro, tengo la sensación de que termina siendo un artista inevitable. O sea, que aún si quisieran correrlo, aún si quisieran, es inevitable y ahí es donde se ve su vigencia, en esto que te decía de que todavía hay artistas que lo reivindican en su propia obra. Hablando de la idea de Fabio vigente y teniendo en cuenta que vos haces la primera mañana de Futurock, que es una radio con audiencia joven, especialmente joven, comparada con otras tal vez, te quiero preguntar cómo está siendo el encuentro entre la figura que vos trabajaste y bueno, unas generaciones que tal vez no fueron contemporáneas y tal vez sus padres no cantaban a Leonardo Fabio. Una vez tuvimos una situación con Longobardi que se había enojado por una nota que hicimos y dijo, sí, Futurock, ya sé, es una radio joven. Y empezaron a aparecer oyentes a decir, yo tengo 50, yo tengo 60, bueno, yo qué sé. Les pido perdón a esos. No, todos jóvenes al final, somos todos jóvenes. Lo que pasa es que yo lo pensé, porque además Fabio, si bien vivía cuando yo ya era grande, tampoco podría decir que somos contemporáneos. Entonces yo lo pensé un poco para las generaciones que sí fueron contemporáneas de él y que por ahí rememoraran cosas o descubrieran alguna que otra nueva, si eso fuera posible. Y después pretenciosamente lo pensé para mi generación y las siguientes, porque, che, si alguna vez escuchaste este nombre perdido, sabé que tiene mucha más relevancia de la que te podés imaginar. Si querés, métete acá y te cuento. Un poco esa es la idea. Y quizás pienso que en algunas familias puede aparecer eso de, che, no te había hablado de Fabio. Bueno, mirá, está acá, es esto. Y también tengo la sensación de que el público de Futurock, así como pasa con el libro de Eva, que por supuesto es un personaje de otra trascendencia y otra relevancia, pero me parece que es un público primero ávido a esas cosas, después ávido a los personajes significativos de la Argentina como algo de la reivindicación, no sé, nacional. Y después no sé, porque capaz que le terminan comprando solo para sus padres. O sea que después te cuento, es muy reciente, pero yo tengo la expectativa de que sea para todos. Me gustaría preguntarte, y también volviendo a la idea de vigente, a lo largo de esta investigación, por ahí haciendo entrevistas, incluso sé que ayer te pasó algo así en la presentación, ¿en qué obras posteriores, de artistas posteriores, te parece que se ve esa vigencia de Fabio? Bueno, César González es alguien que me marcó mucho al entrevistarlo porque él me decía que
es tan contundente como son pocos los artistas que, primero cuando quieren relatar la marginalidad, la relatan como, bueno, ahora vamos a armar una escenografía para contar algo que no vivimos. Después que, bueno, uno podría querer contar algo que no vivió, pero sumergirse un poco en ese mundo y que él no se encontraba con eso y solo se lo encuentra con Fabio o a partir de Fabio. Eso que decís me hace acordar algunos spots de campañas, ¿no? Eso de armar un escenario para hacer de cuenta que... Claro. No sabés cómo me gusta venir a este barrio que no conocía y no volveré. Bueno, y después, bueno, Caetano decía ayer en la presentación, Israel Adrián Caetano, que él decía, seguramente si no hubiera visto la obra de Fabio no hubiera hecho Pizza Birra Faso. Como que, como que hay una puerta que abre Fabio y que incluso te diría durante mucho tiempo solo la abrió Fabio y que por ahí ahora, en estas últimas décadas, se recupera un poco con estos artistas, qué sé yo, Lucrecia Martel, que lo ama. Pero además él tiene algo muy especial, que es que surgió en una familia muy pobre, en Mendoza, en Las Catitas, vivió un montón de experiencias en distintos lugares de Mendoza, vivió un montón de experiencias en Buenos Aires cuando vino y después empezó a hacer plata. Entonces, tampoco te podría decir sabe de la vida de rico, porque hay un montón de experiencias. O sea, vivió un tiempo en el Hotel Alvear y después dice, qué divague, como que no sabía qué hacer con la plata. No sé por qué a alguien se le podría ocurrir eso. Pero entonces lo que tiene más para contar es esas raíces, porque no es que puede hablar desde un tipo que en un momento conoció la realeza, no es eso. No es que en un momento se volvió rico y entonces conoció cómo viven los ricos, si tal cosa existiera. Entonces, tenía mucho para contar de ese universo que había vivido de joven y eso, evidentemente, esa verdad, esa autenticidad es lo que toman estos nuevos directores para sentir que ahí hay algo interesante y vigente. Supongamos que ahora baja un extraterrestre acá o un chico o una chica cuya madre o padre les acaba de decir, uy, nunca te hablé de Fabio, acá está. ¿Por dónde arrancarías a decirle, esta es la obra de Fabio? ¿Qué película, qué disco y por qué? Bueno, por un lado te diría que lo que más me parece lo describe artísticamente, si bien tiene por un lado una cosa muy de culto y por otro lado una cosa muy popular, incluso en su propia obra cinematográfica podríamos diferenciar lo que fue más popular de lo que termina siendo más de culto y que al día de hoy se estudia en las escuelas de cine. Pero yo tomaría un poco de cada y te diría, la primera película, que es Crónica de un niño solo, que si bien no es biográfica, describe mucho de lo que él le tocó pasar en el hogar donde estuvo internado de chiquito. Crónica de un niño solo viene a contar algo que además también está vigente. Y a la vez, como decía Caetano, todas sus películas, uno podría decir, cuentan lo mismo en el sentido de que si uno quisiera resumirlas de alguna manera, podría, a la vez que todas las películas claramente cuentan otra cosa. O sea, son bien distintas entre sí. Entonces te diría que si empezás con Crónica de un niño solo y ves Gatica, que es muchísimos años después, un poco podés ver lo mismo, pero no. Y después una de las más populares, que es Juan Moreira, que para mí es extraordinaria y tiene una fotografía espectacular. Así que te diría que de sus 3 etapas, porque yo las cuento en 3, 3 y 3, así que de las 3 primeras, Crónica de un niño solo, de las 3 segundas, Juan Moreira, y de las 3 terceras, Gatica. Y después todo eso acompañado de su música, porque te diría que además sus canciones, las más populares, cuentan historias también, te hacen viajar. Entonces, qué sé yo, podría estar todo el día escuchando Ella ya me olvidó y a la larga la empiezas a cantar y entonces nos pasa todo lo que le pasa a mi papá. Bueno, te quiero preguntar, tu libro anterior son capítulos que se ocupan cada uno de un caso en particular y en este libro vos tuviste que sostener la tensión, en el mejor de los sentidos, la tensión narrativa a través de un personaje, bueno, distintos focos, pero digo, ¿cómo cambió el proceso de escritura teniendo en cuenta eso?
Bueno, me ayudó mucho esta idea de ordenar lo que yo entiendo que son sus pasiones, entonces ordenar afectos, música, cine y militancia me sirvió primero para, viste, cuando tenés muchas hojas y las tenés que ordenar de algún modo, esto va para acá, esto va para acá. Después me parecía interesante contar la historia 4 veces. ¿Cuál? Cuarteto de Alejandría. Ah, no podía más de pretenciosa. No, pero... como... O el día de Lisa, el día de Bart. Claro, te agradezco muchísimo. Igual es pretencioso también. Bueno, y contar su vida 4 veces, pero como ir sumando información, o sea, primero ves cómo fue su vida afectiva, pero después te vas sumando su vida cinematográfica, pero después vas sumando, bueno, igual lo escribí de atrás para adelante. Escribí primero la militancia, que además me parecía lo más delicado en el sentido de que, viste, lo que requería más rigurosidad en el sentido de las fechas, de cosas que yo no viví, de días o episodios que podía confundir. Entonces empecé por ahí para tener también tiempo y margen de consultar a todos los que sí saben del tema. Y entonces fui después 3.er capítulo, 2.º capítulo, 1.er capítulo. Y te diría que me llevó más tiempo, más dedicación el proceso de corrección, porque claro, después te das cuenta de las repeticiones, después empieza a aparecer todo eso. Pero cuando le mandé el trabajo a la editora, a Leila Gamba, que le quemé el bocho, o sea, una divina, estuvo muy amorosa, pero le mandé y ella pensó que llegaba como un capítulo y empezábamos a conversar. Y me dice, yo empezaba a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Qué me mandó el libro? Dice, che, me mandó el libro. Y bueno, le digo, pero en realidad es un borrador y ahora lo empezamos a trabajar. Bueno, y estuvimos un par de meses trabajando eso, que fue un proceso lindo y ya no lo quiero volver a leer porque tengo miedo. Ya me voy a encontrar con nuevas cosas, ya no quiero. Ya está. Es de los lectores, como dice mi amiga Nati. Muy bien. Última, Flor, ¿qué dijo tu papá? Mira, me guardé bajo 7 llaves decirle que se lo dedicaba a él para que lo viera cuando le llegara el libro. Y se lo fui a llevar, se lo di primero a la mujer de mi papá, que estaba emocionadísima, recontenta, qué sé yo. Entonces fuimos a buscarlo a mi papá, que es psicoanalista, o sea, tampoco no conviene mucho que yo vaya diciendo las cosas que hace en su vida privada, pero bueno. Y entonces estaba entre paciente y paciente, tenía que ir a atender a un nuevo paciente. Y viene un segundo, le doy el libro y justo la mujer de mi papá, cuando abre su propio libro, ve la dedicatoria. Entonces le dice, no, pero espera, no te vayas, abrilo, solamente abrilo. Y cuando leyó la dedicatoria, yo pensé que se iba a emocionar, pero no es que se emocionó. Se puso a llorar tremendo. O sea, no me voy a borrar nunca esa imagen y la emoción que fue. Y decía, ahora no puedo ir a atender. Estaba muy, muy emocionado y fue hermoso. Y ayer también la presentación, viste, él me dice gracias. Y yo digo, gracias a vos. Para mí es eso también hablar de Fabio. Es que seguramente es algo que en muchas casas tiene algún significado de otra índole y que, bueno, puede ser emocionante para todos. Bueno, gracias, Flor, por traer tu Fabio vigente acá al stand de Leamos Bajalibros. Gracias a vos.